Hay cosas que la lana simplemente no puede comprar. No importa cuántos ceros aparezcan en el estado de cuenta. No compra el aroma de un pan de elote recién salido del horno en una tarde de lluvia. No compra la risa ligera de quien no le debe nada a nadie. Y de plano, no compra la paz de asomarse al propio corazón sin sentir un poquito de vergüenza por lo que hay allá adentro. A veces hace falta que una persona sencilla entre por la puerta de servicio cargando un delantal de flores para que un hombre rico se dé cuenta de que se ha pasado la vida entera mendigando sin saberlo. Antes de que te metas de lleno en esta historia, suscríbete al canal para recibir nuevos relatos todos los días. Déjanos tu like, que nos ayuda un buen a seguir trayendo este contenido, y cuéntanos aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque nos encanta saber hasta dónde llegan estas palabras. La mansión en la zona de Puerta de Hierro era una de las direcciones más pesadas de Guadalajara. 4 pisos de una arquitectura moderna que te dejaba con el ojo cuadrado, jardines cuidados por un ejército de expertos, una alberca con borde infinito que miraba hacia el horizonte color ámbar de los atardeceres tapatíos, y dentro de todo aquello, un silencio que pesaba más que cualquier viga de concreto. Santiago Villalobos había comprado esa casa 3 años atrás, no por amor al espacio, sino porque el departamento donde vivía ya le parecía una caja de zapatos y necesitaba pasillos más largos para caminar sin rumbo en esas noches donde el sueño nomás no llegaba. Jimena Ortiz llegó un viernes por la mañana, con una mochila de tela al hombro y la dirección anotada en un papelito doblado dentro de la bolsa de su chamarra. Tenía 28 años y un currículum que no cabía en una sola hoja, no por tener muchos títulos, sino porque cada chamba anterior había durado lo justo para pagar una deuda, ayudar a su hermano Mateo con los libros de la facultad y seguirle dando. No era inquieta por gusto, era necesaria por circunstancia. Había un abismo enorme entre las dos cosas y Jimena conocía ese barranco de memoria. Doña Lupe la recibió en la entrada de servicio con esa cara seria de quien ya vio pasar a mucha gente por esa puerta y a muy pocos quedarse. 62 años, el cabello bien recogido en un chongo bajo y un delantal blanco impecable. Ella era la ama de llaves de la mansión desde hacía más tiempo del que Jimena podía imaginar. La revisó de arriba abajo, checó sus papeles con la atención de un notario y luego le soltó que el patrón no estaría en casa hasta la tarde, así que podía empezar organizando el cuarto de blancos del primer piso. Jimena no preguntó nada, dio las gracias con una sonrisa sencilla y se puso a darle. Ella solía canturrear cuando trabajaba. No era algo que hiciera a propósito, era simplemente la forma en que su cuerpo ocupaba el silencio. Una melodía de cuna que su mamá le cantaba cuando era chava, algo sin una letra clara, una tonadita que iba y venía al ritmo de sus manos doblando sábanas, acomodando repisas y poniendo cada cosa en su lugar con un cuidado que iba más allá de la obligación. Ponía flores frescas en los floreros cuando veía que ya estaban marchitas. Enderezaba los cuadros que estaban tantito chuecos, aunque nadie se lo pidiera. Abría las ventanas para que circulara el aire incluso en los cuartos que no iba a usar ese día. Doña Lupe observaba todo aquello con una mirada que se fue ablandando con las horas, sin que ella misma se diera cuenta. Santiago llegó a las 5:40 de la tarde. El sonido del portón eléctrico fue el primer aviso, luego sus pasos firmes en el pasillo de entrada, y después ese silencio característico de un hombre que entra a su propia casa y no encuentra nada nuevo que decir. Tenía 35 años y una postura que se había construido tras décadas de soledad disfrazada de autosuficiencia. Alto, de hombros anchos, con el traje un poco flojo, como si el día hubiera sido una batalla campal, y unos ojos oscuros que veían mucho pero soltaban poco. Era el heredero de un conglomerado minero y financiero que su padre levantó desde cero antes de pelarse cuando Santiago tenía apenas 12 años. Su madre se fue un año después, por razones distintas, pero igual de definitivas. Creció entre tutores, secretarias y asesores de lana. Aprendió a hacer tablas de Excel antes que a hacer amigos. Aprendió a negociar antes que a confiar. Y llegó a los 35 con un patrimonio que asustaba a los periodistas de finanzas y una vida privada que cabía en un solo párrafo sin nada de chiste. Se detuvo en la entrada de la cocina porque escuchó algo que no esperaba. Música, bajita, casi imperceptible,
saliendo de algún punto entre la despensa y el pasillo lateral. Una melodía sin prisa, sin pretensiones, como el ruido de un arroyo que no sabe que alguien lo está escuchando. Santiago se quedó ahí parado un momento, con el portafolio de piel colgando de la mano y no entró. Solo se quedó mirando por la rendija de la puerta entreabierta. Jimena estaba de espaldas, acomodando los frascos de especias por orden alfabético en la repisa más alta, canturreando bajito mientras revisaba las etiquetas. Llevaba un delantal de flores amarrado a la cintura sobre un vestido azul sencillo. Había flores frescas en la barra de mármol blanco, un arreglo pequeño y cuidadoso que definitivamente no estaba ahí en la mañana. Había en cada gesto de esa mujer desconocida una tranquilidad que Santiago no sabía cómo nombrar, pero que sintió como una piedra lanzada a un lago muy quieto. Retrocedió sin hacer ruido. Se encontró a doña Lupe en el pasillo y le preguntó quién era la chava de la cocina con una neutralidad ensayada que engañaba a cualquiera, menos a la ama de llaves, que ya se lo conocía bien. Doña Lupe le dijo que era Jimena Ortiz, la nueva empleada, en su primer día. Le contó que la muchacha había organizado todo el cuarto de blancos, cambiado las flores de los pasillos, arreglado ella sola el cajón de la cómoda del cuarto de visitas que llevaba semanas atorado, y que aún así dejó todo listo para la cena media hora antes de tiempo. Santiago solo dijo que estaba bien, agarró los reportes que Rodrigo le había dejado en la mesa de entrada y subió a su despacho en el segundo piso sin decir más. Pero esa noche, sentado frente a números que se sabía de memoria, se quedó pensando en la melodía sin letra que una desconocida canturreaba mientras ponía especias en orden alfabético en una cocina de mármol. Y no podía entender por qué esa imagen se le había quedado tan pegada. En los días siguientes, la rutina de la mansión agarró una textura distinta que nadie anunció, pero que todos notaron. Jimena llegaba puntualito a las 7 de la mañana. Preparaba el desayuno con una atención al detalle que doña Lupe clasificó por dentro como exceso de ganas y por fuera como algo adecuado. Siempre había una flor nueva en el florero de la ventana de la cocina. La cena salía de la barra siempre con algún toque inesperado, una hierba diferente, una presentación más chula, un olor que recorría los pasillos de la casa como una invitación silenciosa. Santiago bajó a desayunar 3 veces esa semana antes de su hora de siempre. La primera vez, Jimena estaba de espaldas acomodando fruta y le dio los buenos días sin voltear, con la naturalidad de quien no necesita permiso para existir en un lugar. Él respondió con un gesto que ella no vio y se salió con su café en la mano, sin saber bien por qué había bajado tan temprano. La segunda vez, ella estaba regando las plantas de la ventana y la maceta se le resbaló tantito, amenazando con caerse. Santiago estaba lo suficientemente cerca para detener el soporte de madera con una mano rápida, y los dos se quedaron por un segundo con las manos casi juntas sobre ese objeto insignificante. Ella sorprendida, él igual, y ninguno dijo nada importante sobre ese momento que duró acaso 3 segundos, pero que se sintió como si hubiera durado mucho más. La tercera vez, ella ya le había dejado el café listo antes de que él apareciera, en una taza grande con la temperatura exacta, junto a un recadito de papel que decía: «Me fijé que le gusta más cargado, ya le ajusté la medida». Santiago se quedó viendo ese pedazo de papel por más tiempo del que sería normal para un mensaje sobre café. Doña Lupe observaba todo con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para saber la diferencia entre una coincidencia y un patrón. No dijo nada. Había aprendido que ciertas cosas crecen mejor en el silencio. Fue el viernes de la segunda semana cuando todo empezó a cambiar de verdad. Santiago había salido temprano de la oficina, algo tan raro que Rodrigo hasta le mandó un mensaje preguntando si todo andaba bien. Él respondió que sí, que solo necesitaba aire. Era una verdad a medias. La verdad completa era que se había pasado el día en una sala de juntas con socios que hablaban de proyecciones y compras, con la emoción de quien discute el sentido de la vida, y en algún momento de la tarde, mientras uno de los socios más viejos alegaba sobre porcentajes con una pasión desmedida, Santiago sintió un vacío en el pecho tan claro que tuvo que esforzarse para no llevarse la mano al esternón. Llegó a la mansión a las 4 de la tarde y se quedó parado en la entrada de la cocina. Jimena estaba de espaldas, terminando de limpiar la barra con esa calma suya, canturreando la tonadita sin letra.
Había olor a algo horneándose, había flores frescas. Había en esa escena doméstica tan común una paz que Santiago no podía fabricar ni con toda la lana que tenía. Entró y se sentó en el banco alto de la barra sin que nadie lo invitara. Jimena se volteó un poco sorprendida, pero no asustada. Le dio las buenas tardes con naturalidad y siguió en lo suyo, como si que los patrones se sentaran en la cocina a las 4 de la tarde fuera lo más normal del mundo. Había en ella una falta total de pose, nada de intentar impresionar, solo la presencia tranquila de alguien que está a gusto consigo misma. Santiago se quedó mirando un minuto, luego 2. Después preguntó con una voz que sonó rara hasta para él si alguna vez se había sentido completamente sola, a pesar de estar rodeada de gente. Jimena se detuvo, puso el trapo sobre la barra y lo miró un momento, evaluando no la pregunta sino a la persona que la hacía. Había algo en la cara de él en ese instante, una vulnerabilidad tan discreta que casi parecía debilidad, y ella lo reconoció desde un lugar muy viejo dentro de sí misma. Dijo que sí, que había trabajado en un fraccionamiento enorme durante 2 años, rodeada de 100 familias, y que a veces salía de la chamba sintiendo que se había pasado el día en una pecera. Que la soledad no es que falte gente, es que falte conexión, y que uno puede estar bien solo en un salón lleno de personas que se saben tu nombre. Santiago la escuchó con una atención que rara vez le ponía a los reportes financieros. Dijo que era justo así, que había cenado la noche anterior con 8 personas que le decían amigo, y que al volver a casa, lo único que pensó fue que si hubiera desaparecido de la faz de la tierra esa noche, ninguno se habría dado cuenta antes de su próxima cita en la agenda. Jimena no le dijo que estaba exagerando. No le dijo que debería estar agradecido por lo que tenía. No soltó ninguna de esas frases automáticas que dice la gente cuando no sabe qué decir. Se quedó quieta, mirándolo con una honestidad simple que él ya no sabía cómo recibir. Y luego dijo, «Te entiendo». Esas 2 palabras, dichas sin drama y sin lástima, hicieron algo dentro de Santiago que no esperaba. Como si un candado muy viejo y oxidado hubiera cedido 1 milímetro, no lo suficiente para abrir nada, pero sí para que el aire empezara a correr. Se quedó ahí sentado en la barra hasta la hora de la cena. No hablaron mucho más. Jimena siguió con lo suyo, pero había una calidad distinta en el silencio de ese espacio, menos pesado, menos definitivo, como si la casa entera hubiera soltado un suspiro que llevaba guardando años. Esa noche, ya en su despacho, Santiago se quedó frente a los reportes que no podía leer y escuchó el silencio de la mansión con otros oídos. Se dio cuenta de que ese silencio había cambiado de textura. No sabía cómo ni por qué, pero había algo distinto en el aire, algo que olía a flores frescas y sonaba a una melodía sin letra, y que se había instalado en esa casa con la sutileza de quien no necesita anunciarse para ya pertenecer al lugar. Se levantó de la silla, fue a la ventana del 2.º piso y miró el jardín iluminado. Las flores que Jimena había acomodado en la terraza todavía se movían un poquito con la brisa caliente de la noche de Jalisco. Se quedó ahí mucho más tiempo de lo que acostumbraba, sin saber bien qué buscaba en esa vista que había mirado cientos de veces sin ver nada especial. Y por primera vez en muchos años no tuvo prisa de ir a ningún lado. El silencio del lunes sabía distinto al silencio del viernes. Santiago había aprendido eso desde joven, en la época en que los fines de semana eran solo una pausa a fuerzas entre semanas de chamba que al menos le daban la ilusión de tener un propósito. Pero esa mañana de lunes, bajando las escaleras a las 6:45, con el pelo todavía húmedo y la corbata sin anudar, notó que había algo que no podía clasificar en el aire de la mansión. El café ya estaba listo. La taza grande, el café bien cargado, junto a un plato con rebanadas de pan con mantequilla y un tazón pequeño de fruta picada con una precisión casi de cirujano. Jimena no estaba en la cocina, pero había estado ahí. Había dejado ese café con el cuidado de quien sabe que alguien se lo va a tomar. Y había algo en ese gesto tan simple que Santiago no podía procesar con la misma eficiencia con la que manejaba transacciones de millones de pesos. Se quedó mirando la taza un momento. Luego se sentó y se tomó el café despacio, algo que casi nunca hacía. El problema, se dio cuenta a lo largo de esa mañana, en una junta sobre adquisiciones que debería haber tenido toda su atención, era que el viernes le había contado más de sí mismo a una empleada que conocía hacía 2 semanas que a cualquier otra persona en los últimos 3 años,
Y eso no debería ser un problema. Era solo una plática en una cocina sobre la soledad que pudo haber pasado entre cualesquiera dos personas y que no significaba nada fuera del contexto de un día pesado. Rodrigo lo miró por encima de la mesa con esa cara de quien quiere preguntar algo, pero está viendo si vale la pena. Santiago se le adelantó y dijo que estaba bien, solo pensativo. Rodrigo era el tipo de cuate que había sobrevivido a las purgas en la vida de Santiago, no por ser indispensable en lo profesional, aunque lo era, sino por tener esa habilidad rara de saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Se quedó callado. En los 3 días siguientes, Santiago bajó a desayunar a su hora de siempre, a las 7:30, no antes. Jimena siempre estaba trabajando cuando él aparecía y solo intercambiaban palabras funcionales. Buenos días, el café está ahí, gracias, buenas tardes. Él había decidido, sin decírselo a nadie ni a sí mismo con mucha claridad, que era mejor mantener las cosas en su lugar. Pero el problema con ese tipo de decisiones es que funcionan mejor cuando la otra parte también coopera. El miércoles por la mañana, Jimena preparó el desayuno con un detalle distinto. En medio de la mesa de la cocina, junto a la taza y el pan, había un ramito de flores silvestres en un vaso de vidrio. No eran las flores elegantes que solía escoger para los floreros de la sala. Eran flores más chiquitas, más sencillas, la mayoría amarillas y blancas, de esas que crecen en cualquier jardín sin que nadie las plante a propósito. Había un recadito, no sobre el café esta vez, solo decía: las amarillas salieron en el arriate del lado izquierdo del jardín. Se me hicieron demasiado chulas para dejarlas pasar. Santiago se quedó parado frente a ese vaso con esas flores ridículamente simples por un tiempo que no tenía sentido. Luego agarró el papelito, lo dobló en la bolsa de su saco y se fue a trabajar. Regresó a las 10:20 de la noche. La casa estaba en silencio. Doña Lupe ya se había ido a las 6 como siempre, y la cocina estaba limpia y organizada con esa precisión que Jimena ya había vuelto costumbre. Pero el vaso con las flores silvestres seguía ahí en medio de la mesa. Se sentó en ese mismo banco de la barra donde se había sentado el viernes anterior y se quedó mirando esas flores por más tiempo del que cualquier otra cosa hubiera retenido su atención en toda la semana. Y fue ahí, en una cocina vacía a las 10:30 de la noche, donde admitió para sus adentros que su decisión de mantener las cosas en su lugar no estaba jalando tan bien como había planeado. A la mañana siguiente, Jimena llegó a las 7 en punto y se encontró a Santiago sentado en la barra con 2 tazas de café servidas y una cara que ella no sabía muy bien cómo leer. Se detuvo un segundo en la entrada de la cocina y luego entró con esa naturalidad que era su sello, colgando su mochila y poniéndose el delantal. Él le dio los buenos días y empujó tantito la segunda taza hacia ella. Jimena miró la taza, luego a él con una expresión que no era sorpresa ni incomodidad, sino algo en medio que resolvió rápido dentro de sí misma. Se sentó del otro lado de la barra, agarró la taza y le dio las gracias sin hacer un drama de eso. Se tomaron el café juntos en silencio por unos minutos. Fue Santiago quien habló primero. Dijo, con una voz que había ensayado en las escaleras y que aún así le salió un poco chueca, que quería pedirle una disculpa por la plática del viernes, que había sido un mal día y que él no solía hablar de esa forma. Jimena lo miró por encima de la taza. Dijo que no tenía nada de qué disculparse, que ser humano no requería pedir perdón. Él se le quedó viendo un momento, como si esa respuesta tan simple le hubiera llegado desde un ángulo que no vio venir. Entonces, soltó algo que no tenía planeado. Dijo que a los 12 años perdió a sus padres con 1 año de diferencia, a su madre por una enfermedad que corrió más rápido que cualquier tratamiento, y a su padre por una ausencia que se fue volviendo definitiva, de formas que todavía seguía procesando décadas después, que creció en una casa enorme con empleados, tutores y asesores financieros, que nunca le faltó nada de lana, ni ropa, ni escuela, ni viajes, y que había una crueldad muy específica en ese tipo de abundancia cuando existe sin el ancla de alguien que te mire a los ojos y te pregunte cómo estás de verdad. Jimena no dijo nada mientras él hablaba, no porque no tuviera qué decir, sino porque había aprendido muy joven, cuidando la casa y los estudios de su hermano ella sola después de que su mamá enfermó, que a veces lo más importante que le puedes dar a alguien es el espacio para terminar de pensar sin interrupciones. Cuando él se detuvo,
Ella le contó que su hermano, Mateo, tenía 19 años y estudiaba ingeniería con una beca que ella le ayudó a conseguir trabajando en 2 chambas durante un año entero. Dijo que a veces recibía mensajes de él a las 11 de la noche diciéndole que había pasado un examen difícil y que eran esos mensajes los que la hacían despertarse a la mañana siguiente con ganas de seguirle dando. Que no había nada de asombroso en eso. Era solo una hermana que quería a su hermano y que encontró en la vida el único propósito que necesitaba para salir adelante. Santiago la escuchó con una atención que ella no esperaba. Y entonces dijo, con una quietud que no era tristeza, pero se le parecía, que él nunca había tenido eso. No tenía a nadie cuyos mensajes a las 11 de la noche lo hicieran querer despertarse al día siguiente. Tenía metas, tenía obligaciones, tenía juntas y cronogramas y proyecciones de lana, pero no tenía aquello. Y hasta ese momento, sentado en un banco de cocina con una taza de café enfrente, nunca le había puesto palabras al tamaño de lo que le faltaba. Jimena se quedó callada un momento. Luego dijo con suavidad que no tenía que disculparse por ser humano, que había un niño de 12 años dentro de todo adulto que perdió lo que él perdió, y que ese niño no se iba solo porque pasara el tiempo y el sueldo creciera. Santiago la miró como si ella hubiera dicho algo en un idioma que él no esperaba conocer, pero que, al escucharlo, le sonaba totalmente familiar. El café se enfrió en las 2 tazas. Ninguno de los dos se dio cuenta. Ese día, la jornada de Santiago fue la más improductiva en meses. Rodrigo se dio cuenta, pero no dijo nada. Solo reorganizó en silencio la agenda de la tarde para darle más tiempo entre juntas, algo que tenía permiso de hacer desde hace años. Santiago andaba en un estado de quietud distraída que era muy distinto a su concentración de siempre. Los ojos en los reportes, pero la mente en otro lado, en ese lugar específico, entre 2 tazas de café, enfriándose en una cocina de mármol blanco. Regresó más temprano de lo normal, no antes de las 5, no el tipo de llegada que llamaría la atención, pero antes de las 6, lo cual ya era lo bastante raro para que doña Lupe lo registrara sin comentar nada. Jimena estaba en el jardín cuando él llegó, acomodando las macetas de la terraza con esa concentración tranquila que le ponía a todo lo que hacía. Santiago se quedó en la puerta de vidrio un instante, observando sin que lo vieran. La luz de la tarde cortaba el jardín en rayas doradas, y ella estaba en medio de todo eso con su delantal de flores y los brazos levantados, alcanzando una maceta en la repisa alta. Había algo en esa imagen que él no podía catalogar con ninguna de las etiquetas que había desarrollado con los años. Abrió la puerta. Ella lo escuchó y se volteó con esa sonrisa natural de quien no esperaba a nadie, pero tampoco se asusta. Él le dio las buenas tardes y le preguntó si necesitaba ayuda con las macetas de más arriba. Jimena miró hacia arriba, calculó la distancia y dijo que no, gracias, que había una escalerita de madera en la bodega que resolvía el problema. Pero lo dijo con una ligereza que no era un rechazo, era solo honestidad práctica. Santiago se quedó ahí parado un segundo, con el saco del traje en el brazo y la corbata un poco floja, y entonces, sin que ningún plan interno lo guiara, dijo que se había quedado pensando en lo que ella dijo en la mañana, sobre el niño de 12 años que no se va con el tiempo. Jimena lo miró con atención. Él confesó que nunca lo había pensado así, que se había inventado toda una historia sobre sí mismo como alguien que ya lo había superado y que había convertido la bronca en gasolina y que ahora de repente esa historia le parecía demasiado bien producida para ser totalmente cierta. Ella le respondió que las historias bien producidas suelen ser así. Se quedaron callados un momento, los dos en el jardín con la luz dorada de la tarde pasando entre los árboles, y había una calidad en ese silencio que era totalmente distinta al silencio de la mansión que Santiago había habitado por años. Era un silencio habitado, del tipo que existe entre personas que ya se dijeron algo de verdad. Fue en ese momento, cuando él se dio cuenta, con esa claridad que te marea cuando las cosas te caen de golpe tras años de andar rondando por la orilla, que había algo que necesitaba decir en voz alta para que dejara de hacerle presión por dentro. Dijo que necesitaba amor, no una relación, no compañía, no una presencia adecuada para eventos sociales. Amor, del de verdad, del que enseña, del que cambia la calidad del silencio de una casa. Dijo que necesitaba aprender a amar y a ser amado,
que tenía 35 años y no sabía cómo se hacía eso en serio, y que la única persona en el mundo que en ese momento le parecía capaz de decirle algo honesto sobre el tema era ella. La cara de Jimena se quedó quieta un instante. Luego se puso un poquito roja, algo que claramente no había planeado y que intentó ignorar regresando la vista a las macetas. Dijo que eso era mucha carga para soltarla en un jardín un jueves por la tarde. Santiago dijo que lo sabía, que si ella prefería podía hacer de cuenta que no había dicho nada, pero lo dijo con una voz que dejaba claro que esperaba que ella no hiciera de cuenta nada. Jimena guardó un silencio largo. Luego dijo con una honestidad que era la única forma que conocía de comunicarse, que nadie le había dicho algo así en toda su vida, y que no sabía qué hacer con eso ahorita. Él le dijo que estaba bien, que no hacía falta hacer nada ahorita. Ella asintió apenas. Regresó a sus macetas, pero había algo distinto en el ángulo de sus hombros, una tensión pequeña y nueva que no estaba ahí media hora antes, y que Santiago notó y guardó en silencio. Subió a su despacho, se quedó frente a los reportes sin ver los números, y escuchó allá abajo el ruido suave de Jimena terminando la chamba del día, sus pasos en el pasillo de salida, el sonido de la puerta cerrándose, el portón eléctrico. Y entonces el silencio regresó. Pero era distinto. Era un silencio con algo adentro ahora, como una caja que había estado vacía por décadas y que acababa de recibir su primer objeto. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Se quedó despierto hasta tarde, no con reportes, sino simplemente despierto, mirando el techo del cuarto enorme con las manos detrás de la cabeza, y pensó en esa frase que le había salido de la boca sin aviso, ese susurro en el jardín iluminado por la luz dorada, y sintió al mismo tiempo el alivio de quien por fin le pone nombre a algo y el pavor de quien se da cuenta del tamaño de lo que acaba de volver realidad. Necesitaba amor. Lo había dicho en voz alta, a ella, y ahora esas palabras existían en el mundo de una forma que no se podían borrar, y no sabía si eso era el comienzo de algo o el inicio de un error, y había algo perturbador y al mismo tiempo totalmente necesario en no poder saber la diferencia. Hay formas de desaparecer sin moverse del lugar. Santiago era un maestro en ese arte desde hacía años, pero nunca lo había hecho de forma tan adrede como en los 3 días que siguieron a ese jueves en el jardín. Se salía antes de las 6 de la mañana, cuando Jimena todavía no llegaba, y regresaba después de las 10 de la noche, cuando ella ya se había ido. Dejaba recaditos formales sobre la mesa de la entrada sobre cosas del trabajo. Que la cena fuera algo simple, que no preparara desayuno el viernes, que la junta del sábado lo obligaría a salir temprano. Nada que explicara nada. Nada que reconociera ese momento en el jardín. Era el paso atrás de quien enseñó de más, y le dio miedo el tamaño de lo que había enseñado. Jimena leía los recados con una cara que doña Lupe no alcanzaba a descifrar. No era coraje, no era indiferencia, era algo más contenido, la mirada de quien está procesando la información con cuidado, que no saca conclusiones a la carrera pero que tampoco se hace la que no nota lo que está pasando. Ella seguía trabajando con las mismas ganas de siempre. Las flores cambiadas diario, el café listo a la hora, la cocina de lujo, los platos de la cena tapaditos en la barra para cuando él llegara tarde. Pero había algo que hacía ahora que antes no, una atención extra, como si estuviera esperando algo sin saber qué, y esa espera silenciosa solo la veía quien supiera mirar con cuidado. Doña Lupe sabía mirar con cuidado. El martes por la mañana, Mateo le mandó un mensaje a las 7:20, diciéndole que había sacado la nota más alta del salón en un examen para el que estudió 2 semanas. El mensaje venía lleno de los emojis que él usaba cuando estaba feliz de verdad, de esa alegría que no cabe en palabras serias. Jimena se quedó sonriendo al celular en la cocina un buen rato, luego fue a la terraza y se quedó mirando el jardín con esa sonrisa todavía puesta. Doña Lupe entró con la lista del súper y se quedó parada al verle esa cara. Dijo que la muchacha se veía muy viva para ser las 7 de la mañana. Jimena le explicó lo de Mateo, el examen, la nota, y mientras hablaba, había en ella una luz que doña Lupe rara vez veía en la gente que trabajaba en ese tipo de casas, ese brillo que viene de adentro y no necesita espejos para existir. La ama de llaves dijo que era muy chido tener eso. Jimena asintió con sencillez, y luego, con la misma naturalidad, preguntó si el patrón estaba bien. No de forma metiche ni con esa ansiedad disfrazada de preocupación.
Fue una pregunta directa, de las que solo la gente sin segundas intenciones sabe hacer así. Doña Lupe dijo que Santiago era un hombre que cargaba mucho por dentro y que a veces necesitaba tiempo para acomodar lo que traía cargando. Jimena asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba, y no dijo más. Regresó a la lista del súper. El miércoles por la mañana, que era el cuarto día después de lo del jardín, Jimena preparó el desayuno y puso en la mesa la taza grande, el pan, la fruta, pero también algo que no estaba en la rutina. Había un ramito de flores silvestres en un vaso de vidrio, igual que la otra vez, de las amarillas y blancas sencillas que crecen solas. Había un recadito, no sobre el café esta vez, solo decía: no tienes que disculparte por ser humano, te lo dije antes y sigue siendo verdad. Cuando quieras tomar el café en la mañana, yo con gusto lo preparo. Cuando no quieras, también está bien, la casa va a estar igual de cuidada. Santiago bajó a las 6:30, sin saber que ella había dejado eso. Se quedó parado frente a la mesa por un tiempo que no tenía nada que ver con las palabras escritas, pero que tenía todo que ver con lo que significaban. Dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Se tomó el café despacio mirando las flores en el vaso. Luego se quedó sentado ahí otros 20 minutos, algo que nunca pasaba en la mañana. Él siempre era de los que comen en movimiento. A las 7 en punto, Jimena entró por la puerta de servicio. Vio la taza vacía y a él todavía sentado, y no puso cara de sorpresa. Solo le dio los buenos días con esa voz calmada y se fue a poner el delantal. Él le devolvió el saludo, y luego dijo, sin rodeos y sin la excusa que había ensayado 3 días, que se había desaparecido porque había dicho algo muy grande y luego le dio miedo el tamaño de lo que dijo, y que sabía que eso probablemente no explicaba nada, pero que era lo más honesto. Jimena se detuvo con el delantal en la mano. Lo miró. Dijo que entendía. Él le dijo que la frase del recadito era lo más justo que alguien le había dicho en mucho tiempo. Ella confesó que se había quedado pensando en eso los 3 días, no en lo que él dijo en el jardín exactamente, sino en la pregunta que había detrás, y que había llegado a una conclusión que quería compartirle, si él quería escucharla. Él dijo que sí quería. Jimena se sentó del otro lado de la barra, con el delantal doblado en las piernas, y dijo que había pensado en lo que él pidió, aprender a amar y a ser amado, y que había una forma de hacerlo sin poner en riesgo lo que cada uno tenía que cuidar, que ella podía enseñarle los gestos del amor, no el amor en sí, porque eso no se enseña, sino los gestos, las formas de poner atención, las maneras de hacer que una persona se sienta vista y presente, las cosas chiquitas que la gente que creció con cariño aprende natural, y que los que crecieron sin eso simplemente no tuvieron chance de aprender. Santiago la miró con una atención total. Jimena aclaró que habría reglas, que era un ejercicio, no una relación, que los dos tendrían que entender y respetar esa diferencia, que ella solo le entraba si él se lo tomaba en serio, porque enseñarle a alguien a cuidar a otra persona era una responsabilidad que ella no se tomaba a la ligera. Santiago dijo que aceptaba antes de que ella terminara de hablar, tan rápido que ella no se lo esperaba. Luego, dándose cuenta de su prisa, dijo que respondió así porque no quería darle tiempo de que se arrepintiera. Jimena se puso seria un segundo. Luego se rió bajito, la primera risa de verdad que él le escuchaba desde hacía semanas. Una risa corta y honesta que intentó aguantarse pero no pudo. Dijo que estaba bien, que podían empezar esa noche si él quería. Él dijo que sí. Esa noche, Jimena preparó la sala principal de una forma que Santiago no había visto desde que inauguraron la casa. Las lámparas bajitas creaban una luz ámbar que suavizaba los ángulos duros de la arquitectura moderna. Había 2 sillones puestos frente a frente, con una mesita en medio donde había una jarra de agua y 2 vasos. Nada de cena elegante, nada de música, nada que lo hiciera parecer más de lo que era. Un espacio para aprender algo de verdad. Jimena dijo que la primera lección era sobre los saludos, sobre la diferencia entre saludar a alguien y de veras preguntarle cómo está. Dijo que la mayoría de la gente se pasa décadas diciendo buenos días y todo bien, sin esperar nunca una respuesta de verdad. Santiago admitió que era cierto, que probablemente había dicho todo bien más de 10.000 veces en su vida sin detenerse ni una vez a escuchar lo que venía después. Ella le pidió que simulara que llegaba a casa,
que saliera por la puerta de la sala, esperara un momento y entrara como si viniera de la chamba. Él se le quedó viendo un segundo con una cara entre duda y curiosidad. Luego se levantó, salió, esperó unos segundos y regresó. Se paró en el marco de la puerta con una postura un poco distinta a la de siempre, los hombros menos tensos, y preguntó con una voz que ella no conocía, más suave: «¿Cómo estuvo tu día? ¿Estás bien? ¿No terminaste muy cansada?» Jimena se quedó de plano inmóvil un segundo. Luego dijo que estaba impresionada, que había agarrado la onda con una rapidez que no esperaba, que la diferencia no estaba solo en las palabras, sino en todo el cuerpo, en cómo inclinó los hombros hacia adelante, en el tiempo que dejó después de cada pregunta antes de hacer la siguiente, como si las preguntas fueran de verdad y las respuestas importaran. Santiago confesó que se había fijado en eso en ella, que desde el primer día notó que cuando ella preguntaba algo, se quedaba callada después, algo que no era nada común en la gente que él conocía. Jimena le dio las gracias con la sencillez de quien recibe un cumplido sin necesidad de regresar lo más grande. La segunda parte de la lección era sobre el contacto. No contacto romántico, ella lo dejó claro con la objetividad de quien explica cómo funciona una máquina, sino el contacto como lenguaje de presencia. La diferencia entre estar en el mismo cuarto con alguien y estar presente con alguien. Dijo que a veces un toque en el antebrazo durante una plática difícil dice más que cualquier palabra, que el cuerpo responde a la presencia física de formas que el cerebro no puede inventar. Y entonces, para demostrarlo, le tocó apenas el antebrazo con las yemas de los dedos durante un segundo. El silencio que siguió duró menos de 3 segundos, pero se sintió eterno. Santiago se quedó totalmente quieto, y había algo en esa quietud que Jimena reconoció con una precisión que la sorprendió. Era el silencio de alguien que acaba de recibir algo que no sabía que estaba esperando. Ella quitó la mano con la misma naturalidad, pero notó que su propia respiración era distinta, algo que ignoró con las ganas de quien tiene reglas claras que cuidar. Dijo que eso era todo, que la presencia física, cuando es de verdad, no necesita drama. Es solo el cuerpo diciéndole al otro que ahí está en serio. Santiago dijo, con la voz un poco más bajita, que entendía. Se quedaron en la sala otra hora, hablando de cosas chiquitas, de cómo preguntar sin que parezca interrogatorio, de cómo escuchar sin andar preparando la respuesta, de cómo hacer que una persona sienta que el espacio a su alrededor lo está sosteniendo alguien que de veras se preocupa. Ella enseñaba con ejemplos reales, con situaciones que él pudiera imaginar, y había en esa forma de enseñar una capacidad que era totalmente distinta a la frialdad de los consultores que él contrataba para que le explicaran cómo comunicarse con sus equipos. Eso no era una asesoría, era algo que venía de otro lado. Cuando ella se levantó para irse, ya casi a las 10 de la noche, dijo que había sido una buena primera lección, que él había puesto atención de verdad, que era lo que más contaba. Santiago se quedó en la sala sentado un buen rato, después de que ella se fue. Sentía algo distinto en el pecho. No era euforia, ni esa ansiedad de la chamba, sino algo más quieto y profundo, como si una capa muy delgada de hielo en algún lugar central hubiera cedido tantito bajo el peso de algo caliente de verdad. Subió al cuarto tarde. Se durmió antes de la medianoche por primera vez en semanas, y se despertó al día siguiente con una ligereza que no sabía cómo nombrar, pero que no necesitaba nombre para sentirse. La terraza de la mansión tenía una vista que Santiago había dejado de ver hacía mucho. No de la forma en que dejas de ver algo cuando cambia, sino de la forma en que dejas de ver cuando algo sigue igual por demasiado tiempo y los ojos aprenden a pasar de largo sin registrar nada. Era una terraza larga con piso de madera clara y barandales de hierro blanco, que daba a un ángulo del jardín y más allá, al horizonte de Guadalajara, que de noche se volvía una constelación de luces naranjas y blancas estirándose hacia Zapopan. Jimena escogió la terraza para la segunda lección porque había algo en ese espacio que no había en la sala. La sala tenía techo, paredes, la geometría cerrada de un lugar hecho para controlar. La terraza tenía el cielo. Había preparado té de manzanilla en una jarra de vidrio y lo puso en una charola con galletas que hizo en la tarde, de esas que su mamá le enseñó de chiquita, sencillas, con mantequilla y un toque de vainilla. Había 2 sillas de mimbre frente a frente, con una lamparita prendida en medio.
creando un círculo de luz ámbar en medio de la inmensidad de la noche. Santiago llegó a la terraza con una duda en el paso que intentó esconder pero no pudo. Había algo en ese escenario que lo ponía en un terreno donde sus reflejos de siempre no servían de mucho. Jimena sirvió el té con esa mano segura que él ya conocía y dijo que la segunda lección era sobre la reciprocidad, sobre la diferencia entre contar cosas y mostrarse de verdad, y por qué lo segundo era necesario para que lo primero tuviera sentido. Él dijo que no estaba muy seguro de cuál era la diferencia. Ella explicó que contar cosas es dar información sobre uno mismo. Mostrarse es dar acceso a uno mismo. Que mucha gente se pasa la vida contando hechos, historias, logros, broncas narradas desde una distancia segura, pero nunca llegan a mostrarse en serio, que es cuando hablas de algo que todavía está vivo adentro de ti, que todavía te duele o todavía te alegra de esa forma que solo pasa cuando es de verdad. Santiago admitió que entendía la distinción, pero que nunca había practicado lo segundo. Ella le dijo que para eso estaban ahí. Le pidió que hablara de un miedo, no de una preocupación, ni de un riesgo de lana, ni de una inseguridad que se pudiera manejar. Un miedo real, de esos que se sienten en el cuerpo cuando la cabeza está en silencio. Él se quedó callado un rato. Tomó té, miró las luces de la ciudad allá abajo. Luego dijo, con una voz que era firme por fuera, pero que dejaba ver el esfuerzo por dentro, que su miedo más grande era pasar por la vida entera sin haber amado o sido amado de verdad. No el tipo de amor superficial que había tenido en relaciones que duraron meses y se deshicieron como negocios que no pegaron. El de verdad, el que te cambia el centro de gravedad. Hubo una quietud distinta después de eso, como si esas palabras hubieran subido la temperatura del aire alrededor. Jimena se le quedó viendo un momento con esa atención que él ya reconocía, esa que es distinta a la de quien solo está pensando qué va a decir después. Luego le dio las gracias porque eso sí fue mostrarse de verdad. Entonces dijo que era su turno. Confesó que su miedo más grande era que todo el esfuerzo de su vida, las chambas, las renuncias, el cuidar a Mateo, terminara en un futuro donde estuviera igual de sola, no porque no hubiera intentado conectar, sino porque se había pasado tanto tiempo siendo la responsable que se le había olvidado cómo estar presente, que a veces miraba su vida y veía una serie de tareas bien hechas donde debería haber una historia. Santiago la escuchó con la quietud que ella le había enseñado, dejando que las palabras aterrizaran antes de contestar. Y luego le preguntó cuándo fue el último momento en que se sintió feliz de verdad. No satisfecha ni aliviada, sino feliz de esa forma que te llena todo el cuerpo. Jimena se quedó callada unos segundos. Una sonrisa de verdad se le fue formando despacio. Dijo que fue el día que Mateo se graduó de la prepa, que ella había trabajado en 2 lugares ese año para que él pudiera estudiar sin tener que chambear al mismo tiempo, y que cuando él subió al estrado por su diploma, ella lloró tanto que el señor de al lado hasta le ofreció un pañuelo. Que después del evento, él corrió hacia ella con todo y toga, y la abrazó tan fuerte que casi la tira, y que en ese abrazo sintió que todo había valido la pena. Cada turno extra, cada noche de cansancio, cada cosa a la que renunció para ella misma. Santiago la miró mientras hablaba con una cara que ella no le había visto. Era admiración, pero no de la barata que siente la gente cuando oye una historia que les impresiona. Era una admiración con peso, que reconocía en lo que ella decía un valor que él había buscado toda la vida sin saber cómo se llamaba. Dijo que algo en esa historia lo hacía sentir que ella era la persona más rica que había conocido en toda su vida. Jimena lo miró un poco sacada de onda. Él insistió en que hablaba en serio, que ella acababa de describir la riqueza real, la que viene de decisiones que cuestan algo de verdad y que por eso tienen un peso que ningún logro regalado puede tener. Ella se quedó callada, sintiendo eso en el pecho de una forma que intentó procesar y no pudo del todo. Luego dijo, siguiendo las reglas de la lección, que era turno de él preguntar sobre la alegría, y que después él podía contar un miedo más profundo si quería. Santiago dijo que el miedo más profundo ya lo había dicho, que no tenía otro más cierto que ese. Ella le pidió entonces que contara un momento de alegría real. Él guardó un silencio más largo. El té se enfriaba en las tazas. Las luces de la ciudad brillaban allá abajo, con esa indiferencia chula de las cosas que siguen aunque uno se detenga.
Contó que tocó el piano hasta los 12 años, que el maestro iba a la casa 2 veces por semana y que había algo en eso, en las horas de práctica, en las piezas que poco a poco se dejaban domar, que era el único momento de su infancia donde sentía que estaba haciendo algo solo por ser bonito, no para un fin ni para un resultado, y que el día que tocó una pieza completa, sin errores por primera vez, con el maestro al lado y su mamá todavía viva sentada en el sofá, fue probablemente el momento de alegría más simple y absoluto que guardaba de toda su vida. Que después de que sus padres se fueron, el piano se quedó mudo, que ahí seguía en el rincón de la sala principal, tapado con una manta que nunca le había quitado. Jimena se quedó con eso en la cabeza como si estuviera escuchando algo más allá de las palabras. Guardó un silencio largo y luego preguntó con mucha suavidad si podía hacer algo. Él dijo que sí. Ella se levantó de la silla, caminó hacia él los 2 pasos que los separaban y le preguntó con delicadeza, con esa voz que de veras pedía permiso, si podía. Él volvió a decir que sí, sin saber bien qué estaba autorizando. El abrazo que ella le dio fue sencillo. Los brazos alrededor de sus hombros, firme pero sin apretar, de esos que envuelven sin amarrar. Él se quedó totalmente tieso un segundo, como quien no sabe qué hacer con su propio cuerpo ante algo para lo que no tiene una respuesta automática. Y entonces, en un gesto que salió de mucho más adentro que cualquier reflejo aprendido, sus hombros cedieron. Luego el resto del cuerpo lo siguió, y tembló tantito. Una vez de ese temblor que da cuando algo acumulado por mucho tiempo por fin encuentra dónde descansar. Jimena no dijo nada. Se quedó ahí parada, sosteniendo ese abrazo con la paciencia de quien entiende que ciertas cosas necesitan el tiempo que necesitan. Cuando se separaron, había lágrimas en los ojos de él que no intentó esconder, lo cual lo sorprendió a los dos. Era la primera vez que Santiago no hacía el esfuerzo por aguantarse. Después de un silencio necesario, él preguntó con la voz un poco quebrada qué estaba pasando entre ellos. Jimena dijo, con una honestidad que le costó, que no sabía, que las reglas que puso tenían sentido cuando las puso y seguían teniendo sentido, que ella sabía dónde estaba parada y quién era, pero que estaba pasando algo que no podía nombrar con la precisión que quisiera y que él le importaba mucho más de lo que las reglas decían. Él se le quedó viendo con una cara que era al mismo tiempo la más vulnerable y la más presente que ella hubiera visto jamás. Y entonces pasó como pasan las cosas cuando nadie las planea, pero los dos se están mirando desde un lugar muy honesto. El primer beso fue cortito, delicado, de esos que están en la frontera entre una pregunta y una respuesta, con esa calidad específica de algo que pudo haberse deshecho en el aire, pero que aterrizó como algo que llevaba mucho tiempo buscando dónde caer. Cuando se apartaron, había en la mirada de los dos una mezcla de sorpresa y reconocimiento difícil de separar. Jimena dijo bajito que se había salido del acuerdo. Santiago dijo que ya lo sabía. Ella confesó que no sabía qué hacer con eso. Él le dijo que no tenía que saberlo ahorita, y se quedaron ahí en la terraza un buen rato más, bajo el cielo estrellado de Guadalajara, con el té frío y las galletas sin tocar, y la ciudad vibrando allá abajo, sin hablar mucho más, pero con esa calidad de silencio que hay entre la gente que acaba de cruzar una frontera y sabe que del otro lado las reglas son distintas, más complicadas y al mismo tiempo más reales que cualquier cosa que hubiera existido antes. Hay una clase de alegría que uno no sabe que sintió hasta que el día se acaba y estás acostado en lo oscuro dándote cuenta de que algo está distinto en el pecho. Es discreta, esa alegría. No llega con mariachi. Llega como el cambio en el peso del aire cuando va a cambiar el clima, algo que notas más con el cuerpo que con la cabeza. Santiago se despertó ese sábado con una ligereza que tardó unos segundos en ubicar. Se quedó acostado un momento reconociendo lo nuevo de eso, ese estado de estar despierto, sin que lo primero que hiciera la mente fuera inventariar lo que había que resolver. Había algo distinto en cómo entraba la mañana por la rendija de las cortinas. O había algo distinto en él. Era difícil saberlo y por primera vez en años no sintió la urgencia de separar las cosas. Bajó a las 8, más tarde de lo normal, y se encontró la cocina con olor a café y a algo con canela. Jimena estaba chiflando bajito mientras movía una olla, y al oír los pasos en la escalera, se volteó con ese «buenos días» natural
de quien no esperaba impresionar, pero le daba gusto ver a alguien. Había algo distinto en cómo lo miró. No era algo dramático, solo que la mirada no se quitó luego después del saludo, se quedó un segundo más, con esa calidad presente que ella tenía cuando de veras estaba viendo a la persona de enfrente. Santiago le devolvió el saludo y se quedó parado un segundo en la entrada de la cocina, como si necesitara un momento para ajustar algo antes de entrar. Luego entró, se sentó en la barra y dijo que había dormido muy bien. Ella dijo que le daba mucho gusto y le sirvió café sin que él tuviera que pedirlo. En los días que siguieron a lo de la terraza, había una nueva calidad en el aire de la mansión que ni Santiago ni Jimena nombraban de frente, pero que los dos habitaban con una conciencia distinta. Él regresaba más temprano de la oficina, no de forma exagerada para no llamar la atención, pero sí de forma constante. Escogía camisas más casuales en las tardes, el tipo de detalle que la gente nota sin saber qué notó. Inventaba razones para pasar por la cocina mientras ella trabajaba. Preguntas sobre el súper que nunca le habían importado. Comentarios sobre el jardín que iban más allá de lo funcional. Jimena, por su parte, empezó a dejar un perfume sutil en el aire que antes no estaba. Escogía los platos favoritos de él con una frecuencia que no era casualidad. Preparaba la cena con un cuidado que iba más allá de lo profesional, de ese cuidado que se nota en el resultado pero que nace en algo que pasa antes de entrar a la cocina. Doña Lupe observaba todo con la mirada de quien sabe contar el tiempo distinto a los demás. No les dijo nada a ninguno de los dos. Había aprendido que ciertas historias necesitan su propio peso para avanzar, y que meter la mano, aunque sea con buena intención, a veces echa a perder el ritmo natural de las cosas. Fue una noche de jueves cuando Santiago hizo algo que había planeado varios días sin decirle a nadie. Le pidió a doña Lupe que se fuera más temprano, lo cual ella hizo sin preguntar. Le pidió a Jimena que dejara la cena para más tarde, algo que ella recibió con una ceja levantada pero sin cuestionar. Y a las 7 de la noche, mientras ella terminaba de arreglar los cuartos del segundo piso, él transformó el comedor. No contrató a nadie. Lo hizo todo él solo y seguro se notaba en algunos detalles, pero el esfuerzo estaba en cada decisión. Las flores eran del propio jardín, de las blancas que ella había plantado al fondo y que él cortó con unas tijeras de podar que tardó 15 minutos en hallar en la bodega. Las velas eran las que estaban en el cajón de la cocina, que repartió por la mesa con una simetría que no era perfecta, pero sí cuidadosa. Las copas de cristal eran las que estaban en la vitrina de la sala y que nunca usaba solo, por la sencilla razón de que usar copas de cristal para tomar vino solo se le hacía una forma muy triste de vivir. Jimena bajó a las 7:15 y se quedó parada en la entrada del comedor. Su silencio duró más de lo que él esperaba. Él estaba del otro lado de la mesa, de pie con las manos un poco tensas y una cara entre el que presenta una tarea y el que hizo algo que no sabe si fue buena idea, pero que ya lo hizo. Ella miró la mesa. Las flores cortadas un poco chuecas, las velas puestas con cuidado, las copas de cristal junto a las botellitas de agua y la botella de vino que él se tardó 40 minutos en escoger sin saber nada de vinos, solo queriendo que fuera algo que a ella le gustara. Luego lo miró a él. Preguntó si él había hecho todo eso solo. Él dijo que sí, que había aplicado la lección, que fue más difícil que cualquier negociación que hubiera hecho en el último año, sobre todo lo de las flores, que requirió una interpretación muy creativa de lo que es un arreglo. Ella se rió. Esa risa corta y honesta que él ya esperaba como quien espera algo que limpia el aire de un cuarto. Se sentaron juntos. Él abrió el vino con las manos un poco temblorosas, algo que ella fingió no notar con una delicadeza que él agradeció por dentro. Brindó con las palabras que había preparado, que eran sencillas y por eso sonaron más de verdad que cualquier discurso elegante. Dijo que esos habían sido los días más felices de su vida adulta, que había dormido bien por primera vez en años, que se había dado cuenta de que la casa olía distinto y que después de unos días entendió que el olor distinto era el olor de una casa habitada. Jimena lo escuchó con los ojos brillando de una forma que no estaba intentando controlar. Dijo que él había aprendido mucho más rápido de lo que ella esperaba. Él dijo que había una razón para eso. Ella preguntó cuál. Él contestó que cuando lo que estás aprendiendo es lo que más te ha faltado en la vida, pones una atención distinta. La cena duró 3 horas.
Hablaron de cosas que no eran de juntas ni de reglas de elecciones. Hablaron de canciones que les gustaban de chavos, de comidas que te llevan a un lugar específico de la memoria, de lo que harían si pudieran pasarse un mes entero sin ninguna obligación. Eran pláticas de gente que se conoce de una forma que no se cuenta en días de calendario. Después de cenar, cuando quitaron los platos y solo quedaban las velas y el vino y el silencio chido de la noche, él se levantó y fue al rincón de la sala donde el piano estaba tapado con la manta que él mismo puso hace más de 20 años. Jimena se quedó muy quieta. Él quitó la manta despacio, con un cuidado que era físico y algo más que no tenía nombre. El piano apareció completo, negro y silencioso, con el banco de piel un poco gastado por el tiempo, pero entero. Había una capa delgada de polvo que él limpió con la manta antes de doblarla y ponerla en el suelo. Se quedó parado frente al instrumento un momento, con las manos a los lados. Luego se sentó en el banco. Abrió la tapa del teclado. Se quedó mirando las teclas blancas y negras unos segundos, con una expresión que Jimena no sabía cómo describir, que era entre reconocer algo que amaste y el peso de todo lo que pasó mientras eso estuvo cerrado. Y entonces puso las manos. La melodía que salió fue la misma que tocó el último día con su mamá en la sala. Una pieza que aprendió a los 11 años y que se le quedó grabada en la memoria de las manos con esa fidelidad rara que tienen algunas cosas para aguantar el tiempo, aunque todo lo demás se vaya. Era una melodía que tenía las dos cosas, la melancolía de lo que ya fue y la esperanza de lo que todavía puede ser. En la sala iluminada por las velas, con el olor de la cena todavía ahí y la ciudad afuera, la música llenó cada rincón con una presencia que no se había oído en mucho tiempo. Jimena lloró, no de ese llanto que se avisa, sino del que sale antes de que decidas que va a salir. Cuando la música acabó, el silencio que siguió tenía una calidad totalmente distinta a todos los silencios anteriores de esa sala. Santiago no quitó las manos del teclado luego. Se quedó con los dedos puestos en las últimas teclas, como si necesitara un momento para regresar del todo. Luego se volteó, la vio llorando y fue hacia ella con el mismo instinto directo con el que ella fue hacia él en la terraza. La abrazó y se quedó así, y ella se quedó así, y había en ese abrazo algo que ninguno planeó y que por eso era perfecto. Con la voz que tenía una textura distinta, le dijo por primera vez, con todo lo que traen esas palabras cuando se dicen de veras y no por costumbre, que la amaba. Ella respondió igual, con la voz que no salió al primer intento, pero que cuando salió cargó con todo. Los meses de chamba silenciosa, las flores cambiadas diario, los recaditos del café, las lecciones en la terraza, el miedo que le dio sentir eso y el alivio de ya no tener que cargarlo sola. La noche fue larga y la ciudad siguió vibrando afuera con esa indiferencia chula, de las cosas que no saben qué pasa dentro de las casas. Pero en esa sala, con el piano abierto por primera vez en décadas y las velas acabándose y el vino casi terminado, había algo que se había instalado de una forma que ninguno de los dos pensaba ya quitar. Y cuando Santiago apagó la última vela mucho después de la medianoche y la mansión volvió al silencio, era un silencio totalmente distinto a todos los que esas paredes habían guardado. Era el silencio de quien por fin llegó a casa de verdad. La realidad tiene un modo muy suyo de aparecer. No suele llegar con ruido ni con avisos especiales. Llega en forma de una revista olvidada en una mesa, o de una invitación en papel caro con letras doradas en el escritorio, o de una foto en una portada que ves sin querer y que de repente te hace sentir un hueco en el estómago, como una piedra lanzada al agua. Jimena estaba arreglando el cuarto de Santiago un martes en la tarde, una semana después de la cena del piano, cuando vio la revista en la mesita de noche. Era una revista de negocios, de esas de portadas brillantes con fotos muy producidas, y la cara de él estaba ahí, en medio de un título sobre herederos que habían cambiado los imperios de sus padres. No era nada del otro mundo. Ella sabía quién era él, pero algo en la foto la hizo detenerse con el trapo en la mano más de lo que pensaba. Era la versión de él que ella no conocía a diario. El traje perfecto, los hombros con esa postura seria que él perdía en casa cuando andaba relajado, el ambiente de gala y oficinas de lujo con vidrios del techo al piso. Alrededor de la foto había cuadritos mostrando eventos, la fachada del corporativo,
Una premiación con mujeres elegantísimas en vestidos largos y joyas que Jimena reconoció como el tipo de cosas que cuestan más de lo que ella había ganado en los últimos 5 años juntos. Y en el escritorio, junto a los reportes, había una invitación. Papel grueso con textura, bordes dorados, letra elegante. Una cena anual de la Asociación Empresarial, de esos eventos que piden confirmación con 2 meses de aviso y que juntan a las familias más pesadas de Jalisco en una noche donde los trajes y los vestidos de marca son el lenguaje para saber quién pertenece. Jimena se quedó mirando esa invitación un buen rato. Luego terminó de arreglar el cuarto con el cuidado de siempre. Dejó todo como debía estar y se salió al pasillo. Se pasó el resto del día con una ligereza que ella misma fabricó, porque cuando eres responsable de mantener a alguien más, no tienes el lujo de dejar que lo que sientes te estorbe en lo que tienes que hacer. Pero en la noche, después de salir de la mansión y tomar el camión de regreso a su departamento en el barrio de Santa Tere, se quedó mirando la ventana oscura con el reflejo de su cara sobre las luces que pasaban y sintió que el peso de todo eso le caía encima. Había un mundo donde Santiago vivía que ella solo conocía por fotos e invitaciones. Un mundo de galas y de herederas y de lugares donde la gente se reconoce por el apellido antes que por el nombre. Un mundo donde ella era la muchacha de la limpieza de la mansión de Puerta de Hierro, un detalle que se podía contar de formas muy distintas según quien lo contara. Y había un hombre que había tocado el piano para ella con las manos temblando y que le había dicho que la amaba con la voz de quien lo dice por primera vez en serio. Esos 2 hechos vivían en el mismo lugar y ella ya no sabía cómo hacer que cupieran juntos como antes de ver la revista y la invitación. Llegó a la mansión a la mañana siguiente con ese silencio distinto que Santiago notó antes de que ella dijera buenos días. Había algo en sus hombros, en cómo sus ojos no buscaron los de él, que prendió en él una alerta que funcionaba por debajo de todo lo demás. Se pasó el día notando el silencio sin tocarlo. Sabía que hay momentos donde forzar una plática sale peor y que la escucha que ella le enseñó incluía saber esperar. En la noche, cuando ella ya se iba, él se apareció en la cocina y dijo que había algo raro ese día y que no quería hacerse el que no se daba cuenta. Jimena se quedó con la mochila en la mano. Luego la puso en la barra y lo miró. Confesó que había visto la revista y la invitación. Santiago guardó silencio un instante. Luego dijo que sí, que había un evento el sábado que venía. Ella dijo que estaba bien, que él debía ir, que era parte de su vida. Lo dijo con una voz que era verdad pero que traía algo abajo que estaba sosteniendo a puras ganas. Él le dijo que eso no era lo que ella estaba pensando. Jimena soltó, con una honestidad que le dolió porque la traía cargando todo el día, que vivían en mundos totalmente distintos, que ella era la empleada, que había una línea entre los dos que no era imaginaria, que era real y que tenía nombre y consecuencias, que al rato, cuando el calor del momento pasara y las cosas volvieran a su temperatura normal, él se daría cuenta de que lo que sintió fue gratitud y no amor. Gratitud por alguien que llegó a tiempo y llenó un hueco que estaba esperando, y que cuando conociera a alguien de su mundo, alguien que perteneciera a ese universo de invitaciones doradas y portadas de revista, entendería la diferencia. Tenía lágrimas que estaba aguantando con mucha fuerza. Santiago cruzó la cocina rápido y se puso frente a ella, y le tomó la cara entre las manos con una gentileza firme, de esa que no deja que te quites, pero sin presionar más que para que lo mirara. Dijo que lo que sentía no era gratitud, que tenía 35 años y había sentido gratitud por mucha gente y sabía la diferencia, que ella era la única persona que lo hacía querer que el día llegara rápido, porque ella estaba del otro lado, que el alma gemela no pide papeles de pertenencia, que el amor no tiene dirección. Jimena movió la cabeza con los ojos cerrados. Dijo con la voz temblando que mejor pararan antes de que llegara la desilusión y echara a perder los recuerdos bonitos. Que los recuerdos bonitos valían más que un error que iba a terminar lastimándolos a los dos. Él intentó hablar más, pero ella dijo que ya se tenía que ir. Se salió con la mochila al hombro y los ojos llenos y el corazón roto de una forma distinta a cualquier otra vez. Porque ninguna de las anteriores había roto algo que ella hubiera construido con tanto cuidado y tanta verdad. Los días que siguieron fueron los más oscuros que la mansión había visto en años.
Jimena regresó al trato formal del principio. El buenos días sin mirar, la chamba perfecta pero fría, la voz que contestaba preguntas de trabajo con eficiencia y no se quedaba más de lo necesario. Era profesional de una forma que dolía verla, porque se notaba demasiado el esfuerzo por serlo, como un actor que se sabe demasiado bien el guión para creerse el personaje. Santiago se hundió en la chamba con una intensidad que Rodrigo reconoció como la señal de que algo andaba mal en la vida privada del patrón. Llegaba antes de las 6 de la mañana a la oficina y regresaba después de las 10 de la noche. Comía apenas lo necesario. El piano volvió a quedarse mudo, pero esta vez el silencio pesaba más, porque era el silencio de algo que ya se había abierto y se cerró a fuerzas. Doña Lupe veía todo con los ojos de quien ya vio historias parecidas, pero notaba algo distinto en esta. Había algo real en lo que se estaba desperdiciando. Una mañana que Santiago salió antes de las 5 y Jimena llegó a las 7 y se encontró la casa vacía, con un silencio que la hizo cerrar los ojos antes de empezar, la ama de llaves entró a la cocina con la lista del súper y se le quedó viendo. Jimena le dio los buenos días sin levantar la vista de la barra. Doña Lupe le devolvió el saludo y luego dijo, con la brevedad de quien sabe que las palabras correctas no necesitan mucha compañía, que llevaba 40 años viendo gente en esa casa y que había una diferencia entre quien sufre porque perdió algo que no era suyo y quien sufre porque dejó ir algo que sí era. Jimena se quedó callada. La ama de llaves puso la lista en la barra y se salió. En las noches de regreso a su departamento, Jimena se quedaba con el celular mirando pláticas viejas, no con él, porque esas eran de trabajo y no decían nada de lo que hubo entre ellos, sino con Mateo, que ya había notado que su hermana andaba muy seria y le mandaba mensajes preguntando si todo andaba bien con esa preocupación, de verdad que ella misma le había enseñado. Ella respondía que estaba bien, que había cosas que la vida te ponía enfrente y que necesitaban tiempo para entenderse. Mateo le contestaba con ese emoji que usaba para decirle que ahí estaba si quería platicar, sin presionar. Ella se quedaba mirando ese emoji y pensando en lo que Santiago dijo en el jardín, sobre no tener a nadie cuyos mensajes a las 11 de la noche lo hicieran querer despertar. Y pensaba que era muy gacho y muy innecesario que ella hubiera escogido, por puro miedo, alejar a la única persona adulta que tal vez podía volverse justo eso. Pero el miedo era real, y las diferencias eran reales, y la invitación dorada en el escritorio seguía ahí, y ella no sabía cómo hacer que todo eso conviviera sin que alguien saliera herido. Así que siguió trabajando, siguió cambiando las flores, siguió preparando el café cargado en la taza grande, siguió cuidando esa casa como si fuera suya, porque era la única forma que conocía de hacer las cosas, con todo el corazón, aunque el corazón fuera justo el problema. Y Santiago, una noche de insomnio frente a reportes que sus ojos recorrían sin registrar ni un número, se quedó mirando la pared del despacho un buen rato. Y empezó a pensar, no en los números, ni en los socios, ni en las compras pendientes, sino en la única cosa que importaba, con una urgencia que le ganaba a cualquier fecha de entrega, que si ella no creía en palabras, solo había un camino. Iba a hablar de una forma que el mundo entero lo escuchara. Rodrigo recibió la llamada a las 6:42 de la mañana de un miércoles. Santiago llamó con la seguridad de quien ya tiene todo armado en la cabeza, sin rodeos, y sin esa duda que Rodrigo notaba cuando el patrón no estaba seguro de algo. Dijo que cancelara todas las juntas de la mañana. Dijo que necesitaba la lista de contactos de prensa. Dijo que quería convocar a una rueda de prensa esa misma mañana, en la mansión, en el jardín de enfrente. Hubo un silencio de unos segundos del otro lado. Rodrigo, que había estado junto a Santiago Villalobos en 11 años de decisiones corporativas arriesgadas, solo dijo que entendía, que él se encargaba, y preguntó si el saco de siempre o el más formal. Santiago dijo que el de siempre estaba chido. Rodrigo colgó y se quedó mirando el techo un momento. Luego se levantó y se puso a chambear. La oficina de prensa del grupo Villalobos funcionaba con una eficiencia de miedo. El aviso salió a las 8 de la mañana para los principales medios de Jalisco. No decía el tema, solo el nombre de Santiago Villalobos, la mansión en Puerta de Hierro y la hora, 10 de la mañana. Con eso bastó. Jimena llegó a la mansión a las 7 como siempre y no notó nada raro. La casa estaba callada.
Santiago ya se había ido, lo de siempre últimamente. Se puso el delantal, hizo el café, empezó su rutina. Traía todavía ese peso quieto que cargaba desde hacía semanas, ese que ya sabía manejar pero que nunca se quitaba del camino. Como a las 9:30, oyó el ruido del portón. Luego otro. Luego voces allá afuera que no eran lo normal de la calle. Fue a la ventana de la sala y lo que vio en el jardín la dejó fría. Había camionetas de televisión, había cámaras con tripié sobre el pasto, había periodistas con micrófonos y gente con audífonos acomodándose frente a un templete improvisado que apareció en el jardín sin que ella viera quién lo puso. El corazón se le subió a la garganta. Se salió rápido de la sala hacia la cocina, por puro reflejo de buscar un lugar donde respirar antes de decidir qué hacer. Se quedó apoyada en la barra de mármol con las manos abiertas, tratando de entender lo que acababa de ver con alguna lógica que le sirviera para los siguientes minutos. A las 10 en punto, oyó el ruido de un micrófono probándose allá afuera, y luego oyó la voz de Santiago. No había forma de no oírlo, porque había bocinas y había silencio alrededor, y la acústica de la casa hacía que el sonido del jardín entrara por las ventanas de la cocina clarito. Empezó hablando del grupo Villalobos con la seriedad de siempre, el tipo de entrada que todos esperaban. Luego hizo una pausa, y entonces cambió el tono por completo, como cambia alguien que deja de leer lo que traía escrito para decir lo que de veras siente. Dijo que había una razón personal para esa convocatoria, que había algo que había descubierto hace poco y que tenía que decirse en voz alta porque se había pasado la vida creyendo que ciertas cosas era mejor guardárselas, y que esa creencia solo le había dado una vida de mucho éxito pero totalmente vacía. Jimena cerró los ojos. Él dijo que había descubierto lo que era amar de verdad. Dijo su nombre, Ximena Ortiz. Dijo que ella trabajaba en la mansión hacía 3 meses y que le había enseñado con su pura forma de ser que el éxito profesional no vale nada si no tienes con quién compartirlo, que la riqueza de lana es una construcción hueca si no está anclada en la riqueza del corazón, que se había pasado la vida creyendo que se bastaba solo y que necesitó a una mujer que pone flores frescas diario, que hace el café como a él le gusta y que le pregunta cómo durmió de verdad para entender que lo que él llamaba autosuficiencia era pura soledad con un nombre más elegante. Había un silencio total en el jardín, de esos que pasan cuando todo el público se da cuenta al mismo tiempo de que está oyendo algo que no esperaba. Dijo que Ximena Ortiz era la empleada de la casa y que habría quien usara eso para hablar mal de lo que había entre ellos. Dijo que había una palabra para quien juzga el valor de una persona por la dirección donde vive, y que esa palabra no era nada bonita. Dijo que ella le enseñó que la capacidad de amar no es una habilidad que viene con el dinero, sino que viene con la valentía, y que la persona más valiente que había conocido en su vida usaba un delantal de flores y canturreaba mientras trabajaba. Miró directo a la cámara y dijo que si ella lo estaba escuchando, quería que supiera que nada en el mundo iba a cambiar lo que sentía, que ella era su corazón y su razón para querer despertar, que no le pedía que cambiara nada de lo que era, porque lo que ella era justo lo que lo había cambiado todo en él. En el jardín, una periodista bajó su micrófono un segundo, sorprendida. Luego lo volvió a subir con cara de quien sabe que tiene que grabar eso a fuerza. En la cocina, Ximena estaba abrazada a la barra de mármol, de pie, con las manos abiertas y los hombros moviéndose tantito. No había palabras para lo que sentía, solo el peso de eso en el pecho y el sonido de la voz de él viniendo del jardín y la certeza de que había cometido un error que se llamaba miedo. Ella había intentado proteger el amor de las críticas del mundo y él acababa de demostrar que ese amor era lo bastante fuerte para plantarle cara al mundo con cámaras, micrófonos y su nombre dicho en público por un hombre que se había pasado la vida guardándoselo todo. Oyó los pasos en el pasillo. Reconoció el ritmo antes de oír la puerta. Cuando él entró a la cocina y se miraron, Santiago tenía una cara que ella no conocía. Una mezcla de decisión y de una vulnerabilidad sin ninguna armadura, como alguien que acaba de hacer lo más arriesgado de su vida y está esperando a ver qué pasa. Ximena dijo con la voz todavía cortada por el llanto que había sido una tonta, que intentó proteger el amor de lo que dijeran los demás, cuando lo que debió hacer fue simplemente confiar.
que el miedo a no pertenecer a su mundo fue más grande que la certeza de lo que había entre los dos, y que había sido gacha con los dos por eso. Él cruzó la cocina y la abrazó antes de que ella terminara. El abrazo esta vez fue distinto. Tenía la fuerza de todo lo que las semanas de silencio habían guardado, el costo de cada mañana que pasó con ese peso en el pecho sin poder decir nada. Ella le dijo en el abrazo que la invitación dorada la había asustado de un modo que no supo manejar. Él le contestó que la invitación era puro papel, que lo que había entre ellos era lo de verdad. Se quedaron así un rato que ninguno contó. Luego, con esa claridad que da cuando las cosas por fin se acomodan, ella dijo que había algo que tenían que poner en orden antes de seguir, que había diferencias reales entre los dos y que no iba a hacerse la que no existían, que su vida era sencilla de verdad, no de forma poética, y que ella necesitaba saber si él entendía esa diferencia con los ojos abiertos y no solo por la emoción del momento. Santiago le aseguró que entendía cada parte de lo que decía, que no le pedía que fuera alguien distinta, que lo que quería era que ella fuera exactamente quien era en el espacio que ahora era de los dos. Ella lo miró un buen rato. Luego asintió. En las semanas que siguieron, el mundo afuera hizo mucho ruido. La declaración salió en todos lados y se armó un borlote que llegó mucho más allá de Jalisco. Los socios de Santiago tuvieron juntas de emergencia. Rodrigo anduvo días manejando comunicados con la calma de quien ya sabe cómo es el patrón. Los chismes inventaron mil cosas sobre las intenciones de Jimena con esa mala leche que tienen algunos medios. En las redes sociales pasó lo de siempre. La mitad del mundo tirando tierra y la otra mitad encantada con la historia. Pero por cada comentario gacho, llegaban 10 mensajes de mujeres que habían trabajado en chambas que el mundo no ve y que reconocían en la historia de Jimena un honor que casi nunca les daban. Había algo en eso que calaba mucho más hondo que la pura historia de amor. La primera vez que salieron juntos en público fue un sábado, en un evento para ayudar a niños necesitados en una colonia de las orillas de Guadalajara. Fue idea de ella, claro. Él dijo que sí antes de que ella terminara de explicarle, con la misma rapidez con la que aceptó las lecciones de amor en la cocina. Santiago vio con mucha admiración cómo ella se movía en ese ambiente con una facilidad y una naturalidad que él ya sabía que era la marca de la gente buena de verdad. Se agachaba para hablar con los niños a su altura. Escuchaba a las señoras del proyecto con la misma atención que le había enseñado a él. Estaba ahí de cuerpo y alma. Una de las organizadoras, una señora de pelo blanco con años de trabajo social encima, le dijo a Santiago bajito que su muchacha era de esas personas que uno se encuentra una vez en la vida si tiene mucha suerte. Él miró a Jimena del otro lado del patio. La señora tenía razón y él lo sabía muy bien. De regreso en el carro con la ciudad pasando por la ventana, ella se quedó callada un rato. Luego dijo que quería hacer más de eso, no como pose para la prensa, como algo de verdad, seguido, parte de una vida que tuviera sentido. Él le dijo que eso era justo lo que él también quería. Ella lo miró con esa sonrisa que él ya tenía guardada como la de cuando estaba feliz en serio, no la profesional, ni la educada, sino la que salía cuando algo por dentro estaba en paz. Él le agarró la mano en el asiento del carro. Ella no se quitó, y la ciudad de Guadalajara pasó por las ventanas con todo su ruido y su prisa, sin importarle que dentro de ese carro 2 personas por fin habían hallado el ritmo correcto para caminar juntas. El restaurante llevaba ahí décadas, de esos lugares con piso de ladrillo y paredes de barro que aguantan el tiempo porque tienen algo que las modas no pueden copiar. Jimena había pasado por enfrente cientos de veces en el camión y siempre se le quedaba viendo un segundo de más a esa fachada discreta, tal vez por la luz cálida que salía por las ventanas de madera o por el olor que escapaba por la puerta en los días de calor. Esa noche de sábado, 6 meses después de lo del jardín, miró por la ventana del carro que dio la vuelta en la esquina y vio que algo andaba distinto. La fachada estaba igual, pero las luces de adentro se veían más cálidas que de costumbre, y había un silencio en la banqueta que no era normal para un sábado en esa calle. Santiago le abrió la puerta del carro con esa naturalidad que ya se le había vuelto costumbre. Había algo en su sonrisa que ella ya conocía, la cara de cuando él sabía algo que ella no, lo cual últimamente pasaba seguido y siempre terminaba en alguna sorpresa.
Cuando abrieron la puerta del restaurante, Jimena se quedó de piedra. Todo el lugar estaba lleno de rosas blancas. No eran arreglos normales, eran rosas blancas por todos lados, en las mesas, en las sillas, en las repisas, en cada rincón. Había más de 1000, calculó ella sin saber cómo, y el aroma que llenó sus pulmones era de esos que se te quedan grabados por años como un recuerdo que puedes oler. Habían movido las mesas para dejar un espacio libre en el centro, y ahí, en medio de todo, estaba algo que ella reconoció al instante. El piano de la mansión. Ahí estaba. Lo habían llevado especialmente para esa noche, negro y silencioso, viéndose raro y al mismo tiempo perfecto en medio de las rosas blancas en ese restaurante viejo de Guadalajara. Jimena se llevó la mano a la boca. Santiago caminó hacia el piano con la calma de quien ya no tiene prisa porque ya llegó a donde quería. Se sentó en el banco, el mismo banco de piel un poco gastado. Abrió la tapa del teclado. La miró un segundo con esos ojos que ella vio por primera vez en la terraza, los ojos del hombre sin armadura, y empezó a tocar. Era la misma melodía, la de los 11 años, la que le tocó a su mamá, la que sonó en la cena de las velas y la que estuvo callada tanto tiempo, pero sonaba distinta ahora, con una seguridad en las manos, con una certeza que no tenía antes, como si la música por fin hubiera llegado a su destino después de años de andar buscando dónde acabar. Jimena caminó despacio hacia el piano, sin pensarlo, como si su cuerpo supiera el camino solo. Cuando la música acabó, el silencio que siguió fue de esos que se sienten completos. No era un silencio porque faltara algo, sino porque estaba todo ahí. Santiago se levantó despacio. Se puso frente a ella con esa altura que a ella ya le daba seguridad y no distancia. Tenía las manos a los lados y se le veía una apertura que ella casi no veía en hombres que crecieron aprendiendo que mostrarse es peligroso. Sacó de su bolsa una cajita de terciopelo. Jimena se quedó sin respirar. Él dijo con la voz que ya era la suya más honesta, que se había pasado 35 años construyendo cosas, empresas, dinero, estructuras que iban a durar más que él, que aprendió a construir todo con disciplina y visión, como le enseñaron los mejores, pero que solo aprendió a construir una vida de verdad cuando ella llegó una mañana de viernes con una mochila de tela y la dirección anotada en un papelito doblado en la bolsa de su chamarra. Dijo que quería pasarse el resto de sus días regresándole todo lo que ella le había enseñado, no como una deuda, sino como un privilegio. Se hincó. Jimena sintió las lágrimas antes que nada, de esas que no piden permiso y que no se pueden aguantar. Él abrió la cajita. El anillo era sencillo y perfecto, de esos que no necesitan exagerar para decir lo que valen. Dijo su nombre completo, Jimena Ortiz, con ese peso que tienen los nombres cuando los dice quien de veras te conoce. Y le preguntó si quería construir con él la única cosa que todavía no podía construir solo. Ella estiró la mano, temblando. El anillo entró perfecto, y el sí que salió de su boca traía todo lo que habían sido esos meses. Los 3 años de chamba, el café bien hecho, las flores de cada día, las lecciones del corazón, el miedo que vencieron y el amor que ya existía antes de tener nombre. En los días que siguieron al compromiso, el ruido afuera fue todavía más fuerte. La prensa andaba fascinada con la historia, no solo por lo romántico, sino por lo que decía de cómo el mundo ve el valor de la gente. Rodrigo manejaba las entrevistas con cuidado, pero ahora eran 2 personas decidiendo juntas qué decir y qué guardarse. Y eso mismo era una forma de estarse cerca que descubrieron con gusto. Jimena dio una entrevista a una periodista que se interesó no solo por el amor, sino por el trabajo de la casa y lo que la historia decía de la gente que cuida las casas de otros y que nadie ve. Dio la entrevista con la misma honestidad de siempre, sin adornar la dificultad ni exagerar nada. Dijo que trabajó mucho porque había cosas que hacer, y ella era la que tenía que hacerlas. Dijo que no se sentía una heroína, sino alguien que hacía lo necesario, y que había una diferencia. La periodista le contestó que justo esa diferencia era lo que la hacía una heroína. Jimena se quedó pensando en eso varios días. Mateo fue a Guadalajara al mes siguiente para conocer a Santiago, algo que no habían hecho antes porque él andaba en exámenes, y Jimena insistió en que los estudios eran primero, algo que a Santiago se le hizo muy de ella y totalmente correcto.
La cena de los tres fue larga y platicaron de todo, y Santiago escuchó a su hermano con esa atención que ella le enseñó, lo que hizo que Jimena se quedara un momento solo viéndolos y sintiendo algo muy chido en el pecho. Cuando Mateo se fue esa noche, ya tarde, ella le dijo a Santiago que se fijó en cómo escuchó a su hermano. Él contestó que puso atención porque su hermano era alguien a quien ella había escogido cuidar y que por eso merecía toda su atención. Ella lo miró un segundo y le dijo que ya había aprendido. Él contestó que todavía seguía aprendiendo. Ella sonrió. De eso se trataba. La boda fue un año después de lo de las rosas blancas. No fue algo chiquito, aunque Jimena lo hubiera preferido, pero entendió que un amor que se hizo público a veces necesita un cierre público también, y ella misma llegó a esa conclusión. Aceptó la idea con su practicidad de siempre y logró que la fiesta fuera grande, pero sin dejar de ser de verdad. Algo difícil que ella consiguió, porque sabía hallar lo importante en medio de tanto relajo. El vestido era blanco y sencillo, elegante por el corte y no por los adornos, y se veía justo como ella, la misma persona de siempre, con o sin delantal de flores. Santiago la esperó en el altar con las manos juntas y los ojos que no se quitaron de ella desde que entró. Tenía lágrimas que no ocultó, porque ella le había enseñado que el cuerpo a veces suelta lo que tiene que soltar. En la ceremonia, cuando llegó el momento del sí, Jimena guardó silencio un segundo, no por duda, sino para sentir el peso de lo que iba a decir. Y dijo que sí con la voz más firme que había tenido nunca, la voz de quien elige con los ojos abiertos y el corazón presente. La fiesta fue larga y se juntaron los dos mundos, el de los negocios y el de las flores de cada día. Fue muy bonito ver esos dos universos compartiendo la misma comida y la misma música, porque al final a todo el mundo le gusta más una buena historia que una jerarquía. Santiago tocó el piano esa noche, la misma melodía, por tercera vez, pero con una seguridad que ahora sonaba todavía más completa, como algo que recorrió un camino muy largo y por fin reconoció su lugar. Jimena se quedó junto al piano escuchando con los ojos cerrados, y cuando la música acabó y él se puso a su lado, ella abrió los ojos y tenía esa paz que solo da la vida cuando es la correcta. 5 años después de esa mañana de viernes en que ella llegó con su mochila y su papelito, Santiago y Jimena Villalobos son de esas parejas que la gente reconoce sin que les expliquen nada, no por la lana ni por las noticias que a veces vuelven a salir de ellos, sino por cómo se miran cuando hay mucha gente alrededor. Ese tipo de mirada que dice que hay un lugar exacto al que pertenecen y que ese lugar es junto al otro. Tienen un instituto ahora que ayuda con becas a jóvenes de familias de trabajadores domésticos en Guadalajara y otras ciudades. Fue idea de ella, obvio. Él fue el primero en decir que sí antes de que ella acabara de explicarlo, con la misma rapidez con la que aceptó las lecciones de amor. Mateo ya se graduó de ingeniero y trabaja en un proyecto que le encanta, y Jimena lo cuenta con un orgullo que se le nota a leguas. Y la mansión en Puerta de Hierro tiene flores frescas siempre, un piano que suena seguido, un silencio que no pesa, y el olor de una casa habitada de verdad, con toda la alegría y toda la presencia que eso significa. A veces, en las noches de calor cuando entra la brisa y la ciudad afuera sigue en su relajo, Santiago baja a la cocina después de medianoche y encuentra a Jimena sentada en la barra con un té y el celular con un mensaje de Mateo. Ella levanta la vista, lo ve y le sonríe con esa sonrisa de cuando está feliz en serio, la que sale cuando algo por dentro está en paz. Y él sabe, con la certeza de lo que es verdad, que esa sonrisa en esa cocina de mármol es la riqueza más grande que tiene. Esta historia nos enseña que el amor de verdad no pide permiso ni se fija en direcciones. Si llegaste hasta aquí, si tu corazón acompañó a Jimena y a Santiago en este camino, tú también eres parte de esto. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las historias que vienen. Historias de valor, de amor y de gente sencilla que descubre que puede hacer cosas extraordinarias. Déjanos tu like porque nos ayuda un buen a seguir adelante. Y dinos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos escribes. Nos va a dar mucho gusto leerte.